Hola, soy la doctora Natalia Merino, dermatóloga de Perú, y junto a la doctora Renata Magallanes hemos hecho esta presentación sobre terapia sistémica en psoriasis. Estos son los conflictos de interés de Renata, estos son mis conflictos de interés. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la terapia sistémica. En realidad se empezó a hablar de terapia sistémica para psoriasis desde los años 50. Primero apareció el metrotexate, luego apareció la ciclosporina, luego en los años 2000 se empezó a hablar de los biológicos. En el 2010, biosimilares, biológicos como las interleuquinas 17, 23, y en la actualidad estamos hablando de más biosimilares y de pequeñas moléculas como los inhibidores JAK, los inhibidores de tirosinquinasa. Entonces, los medicamentos convencionales son fármacos que siguen teniendo un rol importante en el tratamiento para la psoriasis. Estos normalmente son primera línea en muchas guías, son fármacos muy conocidos, por lo tanto tienen un perfil de seguridad ya establecido, tienen menor costo y fácil acceso y muchas veces se utilizan como tratamiento complementario a la terapia biológica para mejorar la respuesta a estas. Entonces son antiguos, pero buenos. Vemos aquí que, por ejemplo, muchas guías lo siguen utilizando, como las guías GRAPPA, tienen la terapia y los fármacos modificadores, la fototerapia y los fármacos modificadores de enfermedad como primera línea, y luego recién viene la terapia biológica y las pequeñas moléculas más modernas. ¿Cuáles son estos fármacos convencionales? Primero tenemos el metrotexate, el cual es un antimetabolito análogo del ácido fólico. Va a actuar como un inmunosupresor, antiinflamatorio, antiproliferativo. Fue aprobado en el año 1972 por la FDA. Desde el 58 se plantea como un tratamiento para la psoriasis y este va a actuar interfiriendo con la síntesis de ADN, la reparación celular y la replicación celular. Entonces vemos acá que el metrotexate lo que va a hacer disminuir la cantidad de factor de necrosis tumoral, va a inhibir la apoptosis, va a inhibir la quimiotaxis de neutrófilos y está indicado en psoriasis moderada severa y en artropatía psoriásica. La dosis indicada es de 0,4 a 0,6 miligramos kilo semanal y la ventaja de este es que tiene varias presentaciones. Se puede indicar tanto vía oral, vía subcutánea, vía intramuscular. La vía subcutánea tiene un efecto más rápido que la vía oral y tiene menor cantidad de efectos adversos. Normalmente se recomienda de forma oral hasta 15 miligramos semanales y este siempre se debe dar con ácido fólico. El ácido fólico se puede dar una vez a la semana, como 5 miligramos en un solo día, o esto puede ser dividido en 5 días a la semana, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que no se puede indicar el mismo día que damos el metrotexate, ya que como mencioné, compiten. Entonces, los efectos adversos del metrotexate nos va a alterar el hemograma, puede producir mielotoxicidad, una hepatitis medicamentosa, una fibrosis hepática, fibrosis pulmonar y la intolerancia gástrica, que es su efecto adverso más común. Antes de iniciar metrotexate, tenemos que hacer una serie de exámenes, como un hemograma, un perfil hepático, una urea, creatinina, serología para hepatitis, descartar embarazo, evaluar cómo está el hígado mediante una ecografía, una placa de tórax, descartar tuberculosis. Y de forma regular debemos de hacer un hemograma y enzimas hepáticas. Otro medicamento utilizado de forma sistémica es el acitretin. Este es un retinoide sintético. Va a tener propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias y actúa sobre el crecimiento de los queratinocitos. Está indicado en psoriasis en placa, psoriasis pustular, psoriasis eritrodérmica y también tiene otras indicaciones en dermatología como las que vemos ahí. La dosis indicada de acitretin es de 0,5 a 1 miligramo kilo día. Se utilizan comprimidos de 15 a 25 miligramos y esta dosis debe ser reajustada de acuerdo a la respuesta en 2 a 3 semanas. Se puede asociar a fototerapia, se puede asociar a otros biológicos, pero no deberíamos de asociarlo a metrotexate. Un efecto adverso importante de la citretín es la teratogenicidad. No debería indicarse en una mujer en edad fértil, ya que nos va a limitar la fertilidad durante por 3 años. Aparte, produce gran cirrosis que muchas veces nos puede llevar a suspender el tratamiento, ya que produce dolor o fisuras en los pacientes. También puede producir efluvio telógeno, uñas frágiles, cefalea, va a elevar el perfil de triglicéridos, va a alterar la función hepática, efectos gastrointestinales y algunas veces puede producir depresión. También vamos a hablar de la ciclosporina.
Este es un inhibidor sistémico de la calcineurina y va a inhibir la primera fase de activación de los linfocitos T. Entonces vemos que las células presentadoras de antígenas se unen a los linfocitos T y van a activar la calcineurina, produciendo la activación de genes que van a liberar citoquinas proinflamatorias. Entonces, la ciclosporina va a disminuir los niveles de las moléculas de adhesión, va a impedir el reclutamiento de células inflamatorias y va a disminuir la síntesis del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleuquina 23, interleuquina 17, entre otros. Normalmente la ciclosporina se indica en crisis psoriáticas. Está indicada en psoriasis pustular, psoriasis eritrodérmica, también se puede utilizar en psoriasis unguial y normalmente es una terapia puente, ya que la ciclosporina se caracteriza por tener una respuesta rápida y se puede dar previo al inicio de una terapia a largo plazo. Normalmente la dosis indicada es de 0,5, de 2,5 a 5 miligramos kilo día. Lo que dice la literatura es que se debe usar en base al peso ideal, pero se ha visto que en pacientes con obesidad lo que debemos de utilizar es el peso real. Dentro de los efectos adversos de la ciclosporina, tenemos que va a producir vasoconstricción de la arteria renal, lo cual nos puede llevar a nefrotoxicidad, a una necrosis tubular, nos puede llevar a hipertensión, además nos va a aumentar el cáncer de piel no melanoma, principalmente el carcinoma epidermoide. Obviamente este riesgo aumenta si lo asociamos a fototerapia como PUVA, va a producirnos elevación del colesterol, elevación de los triglicéridos y tiene otros efectos adversos como hipertricosis, hiperplasia gingival. Y tenemos acá las contraindicaciones de la ciclosporina. Si está contraindicado en pacientes con hipertensión arterial severa o no controlada, si tiene una infección activa, si es un paciente inmunosuprimido, si el paciente va a utilizar alguna vacuna de virus vivo atenuado. Las contraindicaciones relativas fototerapia, por ejemplo, aquí resalta el embarazo. Si bien es una contraindicación relativa a la ciclosporina, esta es una categoría C según la FDA y es uno de los fármacos indicados cuando yo tengo una gestante que no la puedo manejar con terapia tópica. Además, se contraindica de forma relativa si tengo antecedente de malignidad, excepto un vaso celular, y si tengo alteración de la función renal. Desde aquí vemos un cuadro comparativo al metrotexate, acitretin, ciclosporina. Lo que resalta el metrotexate es que tiene un perfil de seguridad muy conocido, varias formas de administración. Una ventaja del acitretin es que no es inmunosupresor, por eso se puede utilizar en pacientes que tienen alguna, por ejemplo, alguna infección, o pacientes que están con VIH, o pacientes que tienen algún problema oncológico. De la ciclosporina resalta su rápida acción y que se puede utilizar en el embarazo. Las desventajas del metrotexate es que me va a producir hepatotoxicidad, milotoxicidad, fibrosis hepática, que tengo que calcular una dosis acumulada, que es de 3 gramos. Luego tenemos el acitretin, su principal desventaja es la teratogenicidad, está contraindicado en mujer en edad fértil. La ciclosporina es que me va a producir hipertensión arterial, me puede producir un daño renal si es que no lo detecto a tiempo. Y bueno, vemos la eficacia en realidad, pues, de acuerdo a la respuesta del PASI, ¿no? El ácido fumárico, este va a reducir la proliferación de las queratinocitos, va a reducir la expresión de moléculas de adhesión, va a aumentar moléculas proinflamatorias, va a reducir las células T de memoria y va a producir un aumento de células T reguladoras. Entonces, normalmente la indicación es en la psoriasis moderada a severa, y tenemos que vamos iniciando con una dosis baja de 30 miligramos y semanalmente lo vamos subiendo hasta llegar a una dosis total de 720 miligramos. Estos son sus efectos adversos, los más frecuentes, en la fatiga, la astenia y los sofocos. Cabe resaltar que el ácido fumarínico no se utiliza mucho en Latinoamérica, pero sí es un fármaco que en el mundo se utiliza para la psoriasis. Las contraindicaciones básicamente es enfermedad renal, enfermedad hepática, alteraciones del tracto gastrointestinal y embarazo y lactancia. Otra pequeña molécula antigua es el apremilás. El apremilás es una pequeña molécula de uso oral. Mecanismo de acción es que es un inhibidor selectivo de la enzima fosfodiesterasa. Va a bloquear la expresión de factores tumoral alfa, interleuquinas 23, 17 y de otras citoquinas proinflamatorias. Aumenta la producción de mediadores antiinflamatorios como la interleuquina 10. Entonces se utiliza en psoriasis moderada grave que no responde a terapia sistémica y también se utiliza en artropatía psoriásica.
La dosis normal es de 30 miligramos 2 veces al día. Se inicia con una dosis de 10 miligramos, se va aumentando de forma progresiva hasta llegar a la dosis indicada. Y si yo tengo una insuficiencia renal grave, la dosis diaria máxima es de 30 miligramos día. Dentro de sus efectos adversos más comunes es náusea, diarrea, y luego también nos puede producir otros efectos como los que vemos ahí. Y por ejemplo, el apremilás es un fármaco que se utiliza en Latam, pero no se utiliza en todos los países. Por ejemplo, en Perú no lo tenemos. Sus contraindicaciones es alergia a medicamentos, embarazo, lactancia y está contraindicado en menores de 18 años. Dentro de las moléculas pequeñas tenemos la más moderna, que recién está ingresando por lo menos a varios países de Latinoamérica, que es el deucravacitinib. El deucravacitinib es un inhibidor alostérico de la tirosina, la cual es una de las moléculas de la yaquinasa que va a tener una función señalizadora intracelular para la transcripción de citoquinas proinflamatorias. En el 2022 fue señalada como la molécula del año. Entonces, aquí vemos que la tirosina y las yaquinasas son quinasas que van a mediar distintas señales de citoquinas. Normalmente nos van a producir citoquinas proinflamatorias que tienen un rol importante, tanto en en la activación del eje 23 y de la TH17, las cuales van a tener una función en la activación de la psoriasis y de la artropatía psoriásica, lo cual nos va a llevar a la activación de los queratinocitos con el desarrollo de las placas. Entonces aquí vemos que al unirse el deucravacitinib con la tirosina, lo cual va a producir que se impida la señalización de liberación de citoquinas proinflamatorias. El deucravacitinib está indicado en psoriasis en placa moderada severa, está indicado en mayores de 18 años. Normalmente se indica en comprimidos de 6 miligramos 1 vez al día, uso oral. Antes de iniciarlo tenemos que descartar tuberculosis, actualizar el carnet de vacunación como en todas las terapias inmunosupresoras y está contraindicado en embarazo y lactancia. Vemos que el deucravacitinib tiene un efecto prolongado a largo plazo. Acá vemos un estudio donde después de un año de 52 semanas se mantiene la respuesta de deucravacitinib. Acá vemos otro estudio que a los 4 años igual se mantiene el PASI 75, cual es un PASI muy aceptable a largo plazo. Entonces es una molécula segura que se puede utilizar a largo plazo, que es lo que nos importa, que tenga una buena respuesta de mantenimiento. Dentro de los efectos más comunes tenemos infecciones del tracto respiratorio superior, absceso de amígdalas, puede producir una reactivación del herpes entre el 1 y el 10% de los pacientes y puede producirme herpes zóster en menos del 1% de los pacientes. Algo importante del deucravacitinib es que me puede producir sangrado. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que le da dengue, o un paciente que utiliza algún tratamiento que me puede producir hemorragias, pues tenemos que estar alertas y monitorizarlo. Algo que aconsejamos es que tenemos que ver siempre los efectos adversos y las interacciones de estos medicamentos. Acá les dejamos algún artículo que pueden revisar sobre la terapia convencional y las terapias emergentes en psoriasis. Y bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo de todas las moléculas que hemos mencionado. Es importante conocer los potenciales riesgos de estos medicamentos y cómo monitorizarlos, ya que son armas importantes en el tratamiento de la psoriasis, a pesar de que actualmente nos encontramos en la era de los biológicos. Estas son herramientas de primera línea, que como mencioné al inicio, pues son de fácil acceso y de bajo costo, y por lo tanto puede llegar a la mayoría de la población. Muchas gracias.